En este caso vamos a tratar de pensar qué está pasando en Estados Unidos, que se ven las elecciones, un país donde hay siempre algunos poderes enfrentados, ¿no? Donde por un lado tenemos poderes supranacionales, globales y poderes nacionales. Y vamos a hablar con Fausto Frank, que es periodista, analista político y director de la agencia de noticias Contrainfo. Contrainfo, Pablo, es un espacio de noticias, análisis y reflexión que se plantea básicamente, o sea, como una fuente de ideas y acciones críticas al poder comunicacional de la usura supranacional y sus estructuras de dominación. Ha sido fundado en enero del 2016 y se propone como objetivo cuestionar y desnudar las estrategias del poder real, todo el entramado que se ordena en torno a la plutocracia financiera global, o sea, una estructura usuraria de poder económico basada desde hace siglos en el señoraje, creación y control de la moneda, deuda y el control de los recursos bélicos a través de las élites políticas subordinadas. Y ya lo tenemos y lo estamos saludando a Fausto Frank. ¿Cómo estás, Fausto? Gracias por la comunicación aquí para Mar del Plata, para Sanos y Sanas de la Azotea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo enorme a toda la gente de Sanos y Sanas, la KLA de Mar del Plata, en este 17 de octubre, nada menos, ¿no? Día de la Lealtad, como ustedes recién bien mencionaban. Y precisamente, un poco como explicaba recién ahí el compañero, intentamos hacer una comunicación alternativa desde lo que se podría denominar una tercera posición, ¿no? Ya que estamos recordando aquel momento histórico del nacimiento del peronismo. Creo que la tercera posición lamentablemente ha tendido a ser dejada de lado. Por esto que también ustedes de algún modo también recuerdan, y escuchaba recién en la apertura del programa, con estas palabras de Ricardo Iorio, cuando hablaba de progresismo y neoliberalismo, como dos caras de un mismo sistema de poder, donde hay un enfrentamiento, una dialéctica de oposición, pero que excluye a esta tercera posición que era la que planteaba Perón. Y yo recordaba también por aquella época, ya para 1946, cuando se dan las elecciones por las que Perón termina siendo electo presidente en la Argentina, quien se le oponía era la Unión Democrática. Y la Unión Democrática precisamente unía en aquella época lo que hoy denominaríamos tanto progresismo como neoliberalismo. Estaban los conservadores, estaban los liberales de ese momento y también estaba el Partido Socialista, el Partido Comunista. Sí, claro. En las imágenes de los actos que hacía la Unión Democrática estaban Churchill, Roosevelt y Stalin, ¿no? Y era contra el nazifascismo que habría supuestamente representado Perón en la Argentina. Ese era el lema que utilizaba por detrás el embajador norteamericano, que era Stuart Braden, ¿no? No, aquella consigna Braden o Perón. Claro, exactamente. Y vos fíjate cómo también comentabas recién de las elecciones norteamericanas. Este esquema se repite también en Estados Unidos. Este esquema de progresismo versus neoliberalismo están representados en Estados Unidos por el Partido Republicano en el caso del neoliberalismo y el Partido Demócrata en el caso del progresismo. A grandes rasgos podríamos esquematizarlo de esa manera. Bien. Y lo mismo ocurre en Europa con la socialdemocracia y los partidos conservadores, que se han ido alternando en los distintos gobiernos, pero por detrás de ellos y por detrás de sus políticas, de unos y de otros, lo que siempre permanece creciendo es el fenómeno de la deuda externa, el fenómeno de la usura financiera que carcome todas nuestras economías nacionales. Y esto ha venido siendo así al menos desde los últimos 2 siglos en adelante. Recordemos que en el caso de la Argentina, ya con el crédito de la Baring Brothers, con Rivadavia, estamos hablando de la década del 20 del siglo XIX, en adelante Argentina quedó encadenada al sistema de la deuda. Y lo mismo ha ocurrido con los países europeos e incluso con el propio Estados Unidos, que es uno de los países más endeudados del mundo. Si bien reconozcamos que tiene la ventaja de poder imprimir los dólares a través de la Reserva Federal para poder pagar esa deuda. Pero los déficits gigantescos que mantiene Estados Unidos, en gran parte por todo su poderío bélico y toda su estructura militar de gobierno prácticamente mundial,
logra descargar ese déficit financiero enorme, en parte con la deuda y en parte obligando al resto del mundo a que comercie toda su producción con el dólar norteamericano, ¿sí? Y acá nos introducimos nuevamente en la cuestión de la geopolítica. Sí. La principal obligación que ha establecido Estados Unidos en el mundo es que se comercialice una producción estratégica como es el petróleo, y esto especialmente se lo vio a partir de la crisis de principios de los años 70 del siglo pasado, que se lo comercialice en la divisa norteamericana. Y recordemos que hubo incluso países enteros destruidos, como el caso de Irak, en gran parte por haberse animado a comercializar el petróleo en una moneda distinta al dólar norteamericano. Lo mismo ocurrió con Libia, que planteaba generar una moneda propia para el continente africano y comercializar el petróleo con una moneda propia. Bueno, así terminó Libia también destruida, bajo un gobierno que podríamos tildar desde afuera de progresista, como fue el gobierno de Barack Obama y Hillary Clinton como secretaria de Estado, sí, que se mofó luego del asesinato de Gaddafi, ¿no? Diciendo esto de fuimos, vimos y lo asesinamos. Entonces, creo que es interesante aprovechar este 17 de octubre para hacer el esfuerzo de poder interpretar nuestra propia historia, la historia de la Argentina, y también buena parte del poder mundial desde una tercera posición, que era lo que planteaba Perón en nuestro país. Sí, ¿no? Que Perón no siempre planteó de alguna manera buscar estrategias y desarrollos americanos, latinoamericanos, ¿no? Latinoamericanos, sí, Sudamérica, sí, y otros países. Propio, claro, ¿no? De poder generar alternativas de soberanía económica, política, ¿no? Y bueno, y todas las distintas áreas, educación, salud, cultura, ¿no? Industria nacional, pero bien desarrollada, para poder defenderse, ¿no? De todo esto que estaba hablando Fausto. Sí. Exactamente. En aquella época, en la época de los primeros gobiernos de Perón, él lo que planteaba era, bueno, acá hay dos grandes imperialismos. El imperialismo norteamericano, que se infiltra en nuestra economía a través del capitalismo mundial, sí, y por otro lado está el imperialismo soviético, de la Unión Soviética. Claro. Él decía, nosotros no vamos a estar con ninguno de los dos, vamos a generar una alternativa propia, ¿sí? Desde las propias necesidades de nuestro pueblo. Y creo que eso, que podría sonar anacrónico para muchos hoy, en realidad sigue siendo plenamente vigente. ¿Por qué? Porque, a ver, si bien hoy ya la Unión Soviética cayó a partir de 1991, nuevamente el sistema se las ingenió para generar esta dualidad, ¿sí? de falsos opuestos, y nos obliga a elegir entre unos y otros y estar pendulando permanentemente dentro de esos dos opuestos digitados por el propio sistema. Cuando buena parte de las necesidades concretas de nuestra nación quedan desatendidas por esas dos ideologías que emanan, en este caso, de la misma fuente. Cuando uno va a buscar las matrices ideológicas y filosóficas del neoliberalismo, aparecen grandes universidades de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Y cuando uno va a buscar las grandes fuentes filosóficas de lo que se llama el progresismo, también aparecen autores filósofos, por ejemplo, de universidades norteamericanas y de Gran Bretaña. Entonces, todo el tiempo estamos estructurando nuestra política en torno a ideas que nos bajan desde las fuentes del poder, que son las que nos terminan dominando, las que nos terminan sojuzgando en buena parte a través del mecanismo de la deuda externa, que es lo que ni unos ni otros cuestionan. Cuando uno se pone a ver los discursos, los debates que se dan, sea en Estados Unidos, sea en Europa, sea en la Argentina, sí, en general el tema de la deuda queda fuera, nadie se anima a tocarlo. Y hoy vemos, en el caso es particularmente del gobierno de Javier Milei, que él lo que se ha propuesto, y en esto ha sido muy claro, hay que en ese sentido agradecerle la honestidad intelectual, sí, que va a ser lo único al que interesa a Javier Milei es poder pagar de la forma que sea los bonos de la deuda externa argentina, así sea con la sangre y el sudor de todos los argentinos, rememorando un poco aquella frase de Nicolás Avellaneda del siglo XIX. O sea, supeditando toda la economía nacional, toda la producción de nuestro país, exclusivamente a que primero se pague la deuda. Pagada la deuda, él dice, bueno, después entonces con eso veo si redistribuyo en lo que me queda, en educación, en salud, cuando en realidad todo indica que debería ser al revés, ¿no? Lo prioritario para un pueblo es su salud, lo prioritario es su educación, lo prioritario es su crecimiento industrial, que haya trabajo, no pagarle la usura financiera internacional a BlackRock y a los grandes fondos financieros. Sin embargo, acá se ha dispuesto que sea exactamente lo contrario.
bueno, las consecuencias las vamos a ir viendo con el tiempo y ya las estamos viendo. Tenemos un 53% de pobreza en nuestro país, que es récord para la historia argentina, creciendo solamente en un año, en este año 2024, un 10% más por encima de la pobreza que ya había dejado Alberto Fernández, que ya era indignante, ¿no? Así que bueno, así es un poco cómo nos encontramos hoy. Para quienes nos escuchan, estamos charlando con Fausto Frank, tratando de pensar un poquito, ¿no? este poder que tiene Estados Unidos, lo relaciona mucho con Argentina y nuestra actualidad, pero también nuestra historia. Fausto, ¿qué se juega en Estados Unidos en estas elecciones que van, donde hay dos principales candidatos, ¿no? Por un lado Donald Trump, por otro lado Kamala Harris, donde hay distintos poderes en juego en Estados Unidos, pero uno se pregunta, ¿hasta dónde hasta dónde en Estados Unidos el poder político gobierna de alguna manera? Porque hay niveles de poder inimaginables, y también si vos nos podés hacer una relación de qué depende esa elección, el futuro de la Argentina también, ¿no? ¿En qué influye? Claro. Sí. Hay varios elementos a tener en cuenta. Por un lado, yo creo que Javier Milei debe estar haciendo todas sus oraciones junto a la Yabat Lubavitch, de la cual es tan adepto, todas sus oraciones para que gane Donald Trump. ¿Por qué? Porque él juega internacionalmente dentro del equipo, dentro del grupo de Donald Trump, y él apuesta a que en un posible gobierno de Donald Trump le otorgue a través del Fondo Monetario Internacional un préstamo que le salve la economía, del mismo modo que lo hizo en su momento con Macri, ¿no? Que ya no van a ser seguramente 40 y pico mil millones de dólares, 47 mil millones de dólares, sino que seguramente va a ser muchísimo menos, estaríamos hablando de 10 mil millones, 15 mil millones de dólares, pero que le permitiría salir del paso con la economía en muchos de los problemas que tiene. Recordemos que tenemos un banco central con reservas netas negativas, ¿no? Sí. Estamos alrededor de 6 mil millones de dólares por debajo, en rojo, con lo cual lo que se está haciendo para mantener bajo artificialmente el dólar es usar los encajes de los dólares de los ahorros de la gente en los bancos. Esto tampoco se lo suele decir, o sea, hoy el gobierno, para mantener artificialmente bajo el dólar, que todos decimos, pero hace un año que el dólar está clavado en alrededor de 1100, 1200, bueno, esto se lo consigue en buena parte rifando las pocas reservas que había, y actualmente, como ya no quedan más reservas, utilizando buena parte de los propios ahorros en dólares de la gente en los bancos. O sea, si todos quisiéramos ir a buscar nuestros ahorros en dólares en los bancos, seguramente no lo podrían devolver, pues lo han rifado. Así de grave es el asunto, y por eso requieren inmediatamente y como sea el acceso a dólares. Por eso han sacado el oro del país, los lingotes de oro del Banco Central, los han enviado nada menos que a Inglaterra, al Banco de Londres, como garantía a un posible préstamo que le otorgaría, puede ser el Banco de Basilea o una entidad financiera europea, para poder hacerse de más dólares. ¿Para qué? No para el desarrollo nacional, sino para pagar los bonos de la deuda que vencen ahora en enero del 2025. Fíjense en qué grado estamos, ¿no? Rascando el fondo de la olla, seguiría hablando mal y pronto. Pero es sacar un crédito para pagar otro. ¿Cómo? Es sacar un crédito para pagar otro. Exactamente, que es la historia de siempre de la Argentina. Nunca se pide un crédito para el desarrollo productivo nacional, el desarrollo de la industria y la tecnología, sino que se piden créditos para pagar otros créditos y seguir en una bola de nieve imposible de pagar en el tiempo, y que además genera una situación de dependencia absoluta, tanto de la economía como de la política. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, si vamos al interior de Estados Unidos, ahí lo que se juega en realidad son dos grupos de poder. Kamala Harris y Donald Trump en realidad son las caras visibles de dos proyectos de poder económico muy fuertes, y pues están tan enfrentados, y por eso ya hubo 3 intentos de asesinato contra Donald Trump en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por todos los medios va lo que se llama el Estado profundo norteamericano, que es el sector del Estado norteamericano más ligado a los servicios de inteligencia, más ligado al poder financiero internacional, van a hacer lo imposible para que Donald Trump no gane la elección, ¿sí? Que la que gane sea Kamala Harris. ¿Por qué? Porque lo que representan ambos son dos grandes sectores del capitalismo. En el caso de Kamala Harris está asociada a todo lo que es el capitalismo financiero y el capitalismo corporativo global, ¿sí? Cuando hablamos de Google, cuando hablamos de Microsoft, de Facebook, etcétera, estamos hablando de todo el sector que ya no está localizado espacialmente o necesariamente en Estados Unidos, sino ya se ha transnacionalizado. Buena parte de su producción, incluso muchas de estas corporaciones se dan en otros países, y ni hablar del poder financiero, todos los capitales y los megafondos financieros no tienen absolutamente ningún tipo de localización.
todo ese sector que es uno de los más importantes y los más poderosos del mundo, pues son los que fijan las reglas a nivel mundial, son los que están detrás del sector del Partido Demócrata, de Biden y ahora Harris. Y del lado de Donald Trump lo que tenemos es el capital nacional industrial norteamericano, y especialmente todo lo que es el capital petrolero, industrias petroleras que tienen que ver con el fracking en Estados Unidos, y por eso también toda la oposición a la cuestión del cambio climático, el acuerdo de París, el Tratado de París, etcétera, etcétera, de parte de ese sector, y Milei acá repite a rajatabla ese mismo discurso, ¿no? Entonces, acá tenemos dos sectores. Cuando gobernó Donald Trump, lo que él aplicó en Estados Unidos fue una política que podríamos llamar de tintes nacionalistas y proteccionistas, claro, subiendo los aranceles. ¿Por qué? Sí. Porque él lo que proponía era defender el trabajo nacional norteamericano, ¿sí? Evitar que se sigan derrumbando las ciudades industriales norteamericanas, como el caso de Chicago, etcétera, etcétera, Detroit. Y por eso mucho de lo que era la clase popular obrera norteamericana terminó votando por Donald Trump y no por en aquel momento Hillary Clinton cuando le tocó ganar. Y actualmente se reproduce el mismo esquema. Ahora, los acuerdos internacionales, eso por un lado, sí. Los acuerdos internacionales de Donald Trump, él está asociado con el sector de Netanyahu en Israel, o sea, el partido Likud, que es el que actualmente gobierna, y gobierna desde hace ya más de 20 años en Israel, que está cometiendo un genocidio en todo lo que es Gaza, Franja de Gaza, ahora también comenzó con Líbano, especialmente con todo lo que es Palestina, que esto lamentablemente en nuestros medios de comunicación no solamente no lo dicen, sino que uno a veces tiene que ver lamentablemente a periodistas con dos banderas sobre el escritorio, una bandera argentina y otra una bandera de Israel, lo cual es terriblemente lamentable. Pero bueno, este es el sector que está a su vez aliado a Donald Trump. ¿Qué sería lo positivo de que ganara Trump si esto ocurriera? Bueno, sí, que se ha manifestado interminable número de veces a favor de que termine la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque él a su vez, así como está asociado a Netanyahu en Israel, también está asociado a Putin. Históricamente eso es así. ¿Por qué? Porque los enemigos de Donald Trump en Estados Unidos, dijimos, era este otro capitalismo financiero globalista. Y es el mismo capitalismo financiero globalista que se opone a Vladimir Putin en Rusia. De ahí que tengan una sociedad de hecho, porque enfrentan a los mismos enemigos. Incluso podríamos decir lo mismo con respecto a Xi Jinping en China. Entonces, lo que viene proponiendo Trump es terminar, él dice en 24 horas se termina la guerra en Ucrania, y eso sí sería algo altamente positivo, porque por el otro lado, lo que sí tenemos es un fogoneo constante de incentivar aún más esa guerra. Del lado de Kamala Harris, que uno diría es la progresista, es la buena de la historia, en realidad está asociado a lo peor del sector financiero, y el sector financiero es el dueño a su vez del complejo industrial militar. Entonces, toda la industria armamentística y la industria financiera, especialmente BlackRock, que es el que pretende reconstruir después Ucrania, lo que busca es incentivar aún más la guerra, que claro, sea cada vez más y más y más el enfrentamiento bélico con Rusia, y esto lo hemos ido viendo, se han ido corriendo todas las líneas rojas que fue en su momento planteando Putin, las fueron pisoteando sistemáticamente. Primero decían que no iban a enviar tanques de guerra de Occidente a Ucrania y terminaron enviando tanques de guerra. Decían que no iban a enviar misiles de largo alcance, terminaron enviando misiles de largo alcance. No iban a enviar aviones de F-16, terminan enviando aviones de F-16. Bueno, ¿qué es lo que sigue? O sea, lo que sigue son cada vez misiles de mayor capacidad destructiva, con la posibilidad de acceder a territorios mucho más adentro del territorio extensísimo de Rusia. E incluso en estos últimos 2 días, Zelensky salió a hablar pidiéndole a la OTAN que le facilite bombas nucleares. Por supuesto, yo creo que esto está lejos aún de ocurrir, pero si ocurriera, estaríamos hablando de armas nucleares probablemente de tipo táctica, o sea, no una destrucción masiva, pero sí focalizada, que por supuesto tendría una respuesta de igual manera por parte de Rusia. Y Rusia ya dijo, por ejemplo Medvedev, que es el actual vicepresidente, en su momento fue presidente de Rusia, sí, él dijo, bueno, si somos atacados de esa manera, nosotros responderemos inmediatamente destruyendo Londres, París, Berlín, o sea, estaríamos entrando en una tercera guerra mundial realmente lamentable para todo el mundo, para todo el planeta. Y creo que no somos conscientes de la gravedad de esa situación. Espero que estemos a tiempo de que se pueda dar por terminado ese conflicto bélico de la manera que sea, a través de acuerdos y negociaciones diplomáticas, y no seguir incentivando la guerra. Eso sería, lo positivo que podríamos rescatar si ganara Donald Trump en Estados Unidos.
Y si ganara Kamala Harris, bueno, habrá que atenerse a ese tipo de conflictos. Y por otro lado tenemos otro conflicto internacional, que es el que dijimos que está ocurriendo entre Israel y Palestina, y básicamente entre Israel e Irán. Porque recordemos que tanto Hamas como Hezbollah en el Líbano actúan como proxies del poder bélico iraní para no llegar a un enfrentamiento directo. Habría que ver en ese caso, porque Kamala Harris está enfrentada a su vez con el sector de Netanyahu, pero sigue siendo profundamente sionista. O sea, son dos sionistas, tanto Trump como Kamala Harris, y el enfrentamiento con Irán, ya Kamala Harris dijo, el principal enemigo de Estados Unidos es Irán. O sea, todo indicaría que también quieren fogonear una guerra directa contra Irán. Nuevamente estaríamos al borde de una tercera guerra mundial, porque Irán se está hablando que también podría ya estar disponiendo de armas nucleares. Claro, con lo cual tanto Israel como el caso de Irán podrían sufrir un exterminio masivo en ambos países, con un éxodo masivo, un exilio masivo de personas. Allí habría que ver qué ocurriría con tantos millones de israelíes que podrían intentar venir a la Argentina, y esto también hay planes de largo plazo, etcétera. Es una situación bastante compleja en la que se encuentra el mundo, producto de que el capitalismo ha llegado a una crisis sistémica, está llegando a los límites de su crecimiento. Esto, si quieren, lo podemos hablar en otro programa con más tiempo, pero digo, siempre que el capitalismo llegó a los límites de su crecimiento, lo que optó por hacer es destruir para luego reconstruir. Esperemos estar a tiempo de no entrar en esa fase de una destrucción masiva de la producción, de la industria y de las poblaciones de nuestro mundo, para que sobreviva este sistema económico que tanto daño ha producido en los últimos tiempos, ¿no? Fausto, te vamos a agradecer muchísimo por la comunicación con nosotros aquí para Mar del Plata. Ahí siempre los tenemos de consulta contra Info realmente, porque hacen un trabajo excepcional. Hoy nos contaste un poco, ¿no?, de esta realidad norteamericana que no se puede explicar sin lo que pasa en Oriente, sin lo que pasa en la Argentina, sin los grupos de poder que hay en disputa. Y todo lo que repercute. ¿No? Estas alertas que vos pusiste, que uno lo va viendo, ¿no? Porque realmente, bueno, hay varios países que están realmente con un desarrollo nuclear y con intereses en juego, ¿no?, muy grandes. Así que, bueno, te agradecemos y sí, como para, seguramente más adelante vamos a tratar de por ahí indagar en algunas cuestiones. Hace poquito, ¿no?, fue la última asamblea de la ONU, digo, donde ahí está es todo lo que siempre se habla y que a veces es discusión y no queda bien claro de qué se trata la Agenda 2030, ¿no? Sí, que es una agenda que dice, che, qué buena, es buenísimo, todo bárbaro. Pero uno pasa, voy a usar algo de la casa, digo, pasamos el pene y los piojos, ¿viste? Así. Y dice, che, pero había de todo atrás, ¿viste? Sí, claro. Así que bueno, te agradecemos muchísimo. Yo diría, por regla general, nunca confiar en los planes de aquellos que han venido dominando el mundo. Por más bondadosos que parezcan, por más que se recubran de buenas intenciones, aquellos que nos han venido dominando, en el fondo nunca van a desear nuestro bienestar, ¿no? Lamentablemente, muchas veces caemos en creer este tipo de relatos internacionales, y por hacerlo evitamos generar un relato propio, y eso creo que es muy necesario. Excelente, Fausto. Gracias, Fausto, te mandamos un gran abrazo. Un fuerte abrazo a todos ustedes ahí en Sanos y Sanas, y a través de ustedes también a toda la ciudadanía de Mar del Plata. Muchas gracias. Abrazo, y los invito por supuesto a visitar contrainfo.com, contra con K, y también nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Bien, ahí pasó Fausto Frank. Entren a Contrainfo. Contrainfo están en Facebook, están en YouTube, están en Twitter, están en Instagram. Incluso esto es algo que seguramente a nuestro operador le puede interesar. Es una agencia de noticias que estos poderes supranacionales le han prohibido notas. Por ejemplo, buenísimo. Le han bajado notas porque dice, che, están hablando de cosas, muchachos, que para qué no sigan, viste, porque es que eso es un poco lo que hace falta, ¿no? Digo, una versión que no esté que no esté en los medios masivos, donde por ahí está esto del ensobrado, o que hablan por algún interés o lo que sea. Yo creo que está bueno porque, digo, es algo independiente y un pensamiento propio y global a la vez, porque está muy bien analizado. Yo creo que Fausto Frank arrancó la nota diciendo: necesitamos pensamiento propio, desarrollo propio.
en medio de un escenario complejo y termina diciendo lo mismo, ¿no? Así que bueno, hasta ahí pasó Fausto Frank.